Bienvenidas, bienvenidos. Empezamos entonces con la segunda clase de la unidad 3. ¿Está? La primera fue la de calorimetría que quedó ya grabada. La de hoy, como dice el título, es formas de transmisión del calor. ¿Sí? Hola, Carla. Formas de transmisión del calor que seguramente ustedes conocen de haber escuchado en el colegio o en la vida cotidiana, en la calle, en todos lados. ¿Cuáles son las formas de transmisión del calor? ¿Por contacto? ¿Cómo? ¿Por contacto? Ay, ¿por contacto? Por contacto, sí. Por contacto, a ver, tiene que haber contacto para que exista la forma que se denomina por conducción. Eso, no Ahí me está, acordaba. ahí está, bien, bien. ¿Y qué otras dos? El que es Profesor. como el contrario a conducción, el que es como difusión me sale, pero el que es como por el aire, digamos, el aire Perfecto. caliente. La Inducción. convección, ¿no? Sí, ese. No es solo aire, líquidos también, bien. Como que el fluido a alta temperatura o más temperatura que el entorno se va para arriba, disminuye su densidad y sube. Bien. ¿Y qué otra? Chachán. La que no hace falta un medio material. La radiación, como dice Florencia, bien. ¿Está bien? Bueno, por ahí va la clase de hoy, ¿sí? Están los nombres y por otra parte hay dos formulitas, digamos, ¿no? Vamos a trabajar con algo de matemática. No con la convección va a ir sin expresiones matemáticas, ¿sí? Esto que ven acá es la laguna de Chascomús. Me gustó y lo puse acá porque el sol es una fuente de energía, ¿sí? Que transmite calor, entre otras cosas. Bueno, acá empezamos. Acá hice un resumen de lo que hablé recién, ¿no? El calor se puede propagar de tres maneras diferentes: conducción, convección y radiación. Ese fue el orden en que las dijimos recién. Y acá hay ejemplos, ¿no? Una plancha con la ropa, por conducción porque hay contacto. Siempre recuerden que el calor es energía en tránsito, ¿no? Y va desde no se observan cambios en forma macroscópica, y va desde una fuente de alta temperatura a una de baja temperatura, ¿no? ¿Te acuerdan del TA al TB cuando TA era mayor que TB? Eso se puso en la clase anterior. En este caso la plancha está a más temperatura que la ropa. Por convección, en el caso del agua o en el caso de los gases, hoy voy a traer un ejemplo. Y la radiación, que no necesita un medio material, ¿sí? Desde el sol nos llega radiación. Bien. Ese es tener un panorama. Vamos a hablar en concreto ahora de la conducción. Bien. Cuando el medio en que se propaga permanece fijo, el proceso de transmisión del calor se llama conducción. ¿Sí? Bien. Se intercambia a causa del movimiento molecular y el choque entre moléculas rápidas y moléculas lentas. Entonces, estoy hablando las que tienen más velocidad, las que tienen más agitación, son las que tienen más temperatura, o la zona del cuerpo donde tiene más temperatura. De ahí se va la energía a las más lentas. ¿Sí? Repito, no se observa macroscópicamente nada, ¿sí? Esto es algo a nivel interno. Y tiene que haber contacto, ¿sí? Por eso ocurre principalmente en sólidos. Con los gases no, porque si las moléculas del gas admitimos que están separadas entre sí, no tienen contacto entre sí como para intercambiar energía de esta manera, ¿no? Por eso no en En los el caso gases. que tuvieras un recipiente caliente y gas adentro, eso sería por conducción. Con lo que está cerca, sí, pero no vas a ver recipiente caliente, si no vas a lograr que se caliente mucho, más bien por convección se va a calentar ese gas, ¿no?
Si el Ok. recipiente está caliente abajo, va a calentar por Estaba conducción. pensando, no sé, una olla de metal y con gas adentro, cerrada la olla, Sí, ¿no? sí, sí. Y que si se calentaría el gas de adentro o no. Yo diría que se va a calentar más por convección que por conducción. Es decir, el gas que está abajo, si tocando el metal, va a calentarse por conducción. Suceden varias cosas al mismo tiempo, no es exclusiva una de la otra, ¿no? Excluyente. Y después el gas caliente que está abajo entra a subir porque disminuye su densidad, es reemplazado por gas más frío hacia la parte de abajo y así va a empezar a haber corrientes convectivas. Más bien por ese método se va a empezar a calentar. Entiendo, ¿no? ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí, entiendo. No por Claro, contacto de moléculas entre gas. es inevitable que haya movimiento. Es inevitable que haya movimiento de la masa, claro, Claro, claro. de toda la masa de fluido. Con los sólidos que no pueden fluir, digamos, no sucede eso. En el caso de la conducción, entonces, espera, se me había ocurrido un ejemplo para Carla recién y no. Bueno, no importa. Es lo que pasa en el sólido estufa con el aire de la habitación, digamos, ¿no? En vez de una olla tenés la estufa, el metal de la estufa. Claro. Sería algo así. O la piel con el aire que nos rodea. Calentamos el aire que está alrededor y después se va por convección, sube. Ley de Fourier. Es la ley, es la expresión matemática, la ley de Fourier de la conducción del calor. ¿Sí? Cuando yo escribo esto, Q sobre T, Q sobre delta T, estoy hablando de qué magnitud, siendo Q calor y T tiempo. ¿Potencia? Potencia, energía sobre tiempo. Bien, bien. ¿Sí? Estoy hablando de que el calor fluye de un cuerpo de más temperatura a uno de menos temperatura, o en el mismo cuerpo de una zona de más temperatura a una de menos temperatura. ¿Sí? Siendo aquí en este caso T1 mayor que T2. Este cociente delta T sobre delta X puede llamarse gradiente de temperaturas. Es el vector que apunta hacia donde aumentan las temperaturas. ¿Se acuerdan de esto? Lo vimos en algún lado para las concentraciones, ¿no? En osmosis. Bueno, no lo vimos directamente, pero habrán visto el video. Está el gradiente de concentraciones. El vector que apunta hacia donde aumenta una magnitud. El delta X es la distancia que hay entre los puntos que están a distinta temperatura en este caso. A es el área, ¿sí? La sección que tiene que atravesar el calor, por la que atraviesa el calor. En este caso puede ser una varilla y es la sección transversal de la varilla. Y K es una constante de conductividad que depende del material. ¿Sí? ¿Qué será estas dos rayitas azules que le puse al costadito? ¿Qué representan? Bueno, representan un aislante térmico. Es decir, lo que yo estoy buscando es que el calor pase de la parte 1 a la parte 2 sin escaparse por los costados. Entonces es un aislante térmico que permite eso. Es una especie de ecuación de continuidad esto, ¿no? Compara los fluidos, que no tenía que haber entradas ni salidas de líquidos por el medio. Todo lo que entraba tenía que salir. Bueno, acá es algo así. No puede entrar calor ni salir calor para que valga esto. ¿Sí? Ese es el aislante térmico, ahí está. Bueno, esta es la ley de Fourier, lo que quedó recuadrado, esta se la copian. Y tiene un menos adelante porque los delta que siempre usamos, vieron que siempre ponemos final menos inicial para un delta. Si el final es T2, porque el calor va hacia T2, nos queda T2 menos T1 negativo y este menos hace que toda esta resta sea positiva. Si no, directamente, o sea, le cambian el orden de la resta y le dejan un positivo acá, no pasa nada. Lo mismo que se hacía, no sé si hicieron muchos ejercicios o pocos, con la ley de Fick en difusión. ¿Qué era la K? La constante de conducción, de conductividad. Genial. Creo que, si no me lo... Sí, puse algunos ejemplos en otra diapositiva. ¿Sí? O sea, estoy hablando de cuánto calor pasa por segundo, de la potencia. ¿Sí?
Depende del área, sí, cuanto más área, más potencia. Depende de la distancia que tiene que atravesar el calor, sí. Cuanto más distancia, menos potencia. Depende de la diferencia de temperaturas, sí. Cuanto mayor sea, mayor la potencia. ¿Sí? Y los K altos corresponden a los buenos conductores del calor. Llámese los metales. ¿Sí? ¿Cómo interpretan este gráfico que puse acá? ¿Quién lo quiere describir? ¿Como que se va perdiendo el calor mientras más avanza? No, no está bien dicha la palabra calor, corresponde decir temperatura. Ok. Pero tampoco se va perdiendo, digamos, ¿no? Va disminuyendo la temperatura. ¿Qué es la L? La L es longitud. Porque no está la referencia acá. Si esto es 0, esto es L. Sería la longitud de este canito. ¿Está bien? Sería entonces que a mayor longitud, menor temperatura. A medida que el calor avanza, va disminuyendo la temperatura. Sí. Es decir, a mayor longitud, la longitud es una sola, digamos, ¿no? Es la longitud del canito. Y le llamo L. A mayor X, el X último lo llamo L. ¿Me explico? El X al final lo llamo L porque es la longitud. Si empiezo en el 0, Ok. el último es la longitud. Lo que estoy queriendo que me digan, que no me dijeron, lo digo yo, es que a la izquierda del eje vertical hay una parte horizontal y al final también hay una parte horizontal. Esa parte horizontal corresponde a temperaturas invariantes. ¿Sí? En toda esta zona la temperatura no varía y en toda esta zona tampoco. Está representando a las fuentes térmicas T1 y T2. Para hacer esta resta yo necesito que las temperaturas queden fijas, T1 y T2, para poder hacer una resta y que no me cambie ese valor de la diferencia. ¿Qué es una fuente térmica entonces? Esa es lo que quiero traer ahora. Acá la pendiente es el gradiente, ¿sí? El delta T sobre el delta X es la delta T sobre delta X. ¿Qué es una fuente térmica? Es un sistema que intercambia calor sin variar su temperatura. Eso lo vimos en calorimetría, ¿no? Aunque el parcial haya hecho un temblor en los conocimientos anteriores al mismo. Sí, yo iba a decir que no recuerdo nada entre que No. empecé a estudiar para el parcial y ahora. Claro, sí, es lógico, es lógico. Por ahí tienen que rever esa clase de calorimetría. Bueno, fuente térmica, sistema que intercambia calor sin variar su temperatura. ¿Sí? Porque por algún motivo va a ser. Sí, puede haber varios motivos. Bien. El gradiente de temperaturas apunta en el sentido en que aumenta la temperatura, ¿no? Bien. Conductividad térmica de una sustancia, acá está la tabla que te decía antes. Es una medida de la facilidad con que el material conduce el calor. Esto está despejada la K, digamos, de la formulita de antes, ¿sí? El Q sobre T era el tiempo. Si pasan el área para arriba, el delta T para arriba y el delta X para abajo, queda el Q sobre T de antes, ¿no? El Q sobre delta T. Es mayor cuanto mejor conduce el material. Eso es para tenerlo en claro y acordarse, ¿no? Buen conductor, alta K. Está bueno acordarse. Fíjense, por ejemplo, en el cobre. ¿Sí? El cobre es un buen conductor. 365 watts sobre Kelvin por metro. ¿Sí? Significa, acuérdense, Joule sobre segundo es watt. O sea, en un segundo, a través de un metro cuadrado de superficie, pasan 365 joules cuando la diferencia de temperatura es 1 grado a lo largo de 1 metro. Todas las magnitudes que aparecen acá, joule, 1 metro, ¿sí? 1 segundo, 1 metro cuadrado y 1 grado. ¿Está bien? ¿Es lo mismo decir 1 grado Celsius que 1 grado Kelvin en esta cuenta? No. En esta cuenta en particular, sí. No. Porque es un delta, ¿se acuerdan? No.
No se acuerdan, ya lo dije. No se van a acordar de nada antes del parcial. Porque esto es, la diferencia de temperaturas en la escala Kelvin es igual que en la escala Celsius. La diferencia, una resta de dos temperaturas. ¿Sí? Por ejemplo, 273 a 274 en Kelvin hay 1 grado. Lo mismo que hay de 0 a 1 en Celsius, ¿no? 273 Kelvin es 0 grados Celsius, 274 es 1 grado Celsius. ¿Se entiende? Tiene 100 divisiones las dos escalas, Sí, sí, se entiende. entre 0 y 100. Entonces los delta dan igual. Si acá en la unidad ponen Celsius, porque acá quisieron poner un delta T en Celsius, da lo mismo. Donde no tienen que poner la equivalencia, donde hay que sumar 273, es en la ley de los gases ideales, por ejemplo, que está la T, está T, no está delta. ¿Sí? O en los lugares donde no hay un delta. Ahí sí hay que poner en Kelvin, sumando 273 al Celsius. No termino de entender cómo está puesta en las unidades. Que dice tipo, no sé, 2,1 watts barra. La barra es sobre, Sí. ¿no? Sí, sí, Dividido. sí, pero Kelvin, KM, o sea, la K y la la K es M. Kelvin. La Ah, K ok, es la Kelvin. A ver, temperatura sería. el watt, claro, el watt es el cociente de Q sobre T, ¿no? Joule sobre Sí. segundo, midiendo el calor en joules. Ahí está el watt. Delta X está en metros, área está en Sí. metros cuadrados. Entonces te Ah, queda sería Kelvin por metro, digamos. Kelvin por metro, exacto. Ok. ¿El hielo es buen conductor del calor? Qué pregunta rara esta. No, tiene un bajo número. 2,1 es bajo, bueno, siempre respecto de quién, ¿no? Mejor Pero que el agua, claro, mejor que el agua. cobre, ¿eh? Es mejor que el agua. Es mejor que el agua y peor que el cobre, claro. Sí, siempre que hacemos, si es bueno o es malo hay que comparar. Es una comparación. No, no es algo absoluto. Acá puse un dibujito justificando que los iglúes sean de hielo. Es mal conductor del calor. Entonces, dificulta que el calor de la persona que está dentro se vaya para afuera. En un ambiente muy frío, está bueno eso. Aunque el hielo ya te da frío, pero si hace más frío afuera todavía, no se te va tu calor al ambiente exterior, a través de la pared. O sea, vamos a ver cómo fluye el calor a través de una pared, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta su espesor y su superficie. Eso entra en esta ley. Bien. Al descongelar el freezer, me había faltado la fotito, acá está el freezer lleno de cosas. Si el hielo es mal conductor, bueno, impide que se vaya el calor. Pero el freezer es lo contrario. En el freezer queremos que se vaya el calor de las cosas que metemos adentro para que se enfríen. Así que está bueno descongelar el freezer cada tanto, ¿sí? Para que el calor se vaya más a los tubitos de la heladera o del freezer con más facilidad. Que no se le ponga una dificultad en el medio para que se vaya. Ahora hablo de freezer, antes hablaba de congelador. Ahora ya tengo freezer. Vamos a poner un ejemplo del uso de esta ley de Fourier en un ejemplo de la guía. ¿Sí? Expresar el cobre en la constante de conductividad del cobre en calorías sobre segundo por Kelvin por centímetro. ¿Me expliqué? En la tabla lo teníamos como 365, la paso para atrás de nuevo para quienes no recuerdan, yo la estoy dando por vista. En la tabla lo teníamos como 365 watts sobre Kelvin por metro, ¿de acuerdo? Y este metro sale de simplificar arriba y abajo, ¿no? Metro y metro cuadrado. El watt es joule sobre segundo. Bueno, yo quiero expresar en calorías sobre segundo, no en joule sobre segundos, y este metro que quede en centímetros, ¿sí? El número que estaba en la tabla era 365 watts sobre Kelvin metro. ¿Se entiende la propuesta? Es un cambio de unidades, porque hay un problema donde está esta unidad y quiero hacer el pasaje antes. ¿Sí? 365. El segundo que está dividiendo arriba lo paso abajo. Segundo, Kelvin metro. ¿Sí? Luego, cada joule son 0,24 calorías. Esto lo habíamos escrito la clase pasada en calorimetría. Si no lo tienen a mano, anótenselo ahora. Un joule
0,24 calorías. Y 1 metro son 100 centímetros. O sea, pasé cada una de las unidades por separado, el joule a caloría y el metro a centímetros. El segundo permanece en los dos pasajes, en las dos unidades, y el Kelvin también, así que no lo toco. Entonces multiplico 365 por 0,24 y lo divido por 100. A mí me dio esto. ¿Se entendió lo que hice? Sí. ¿Está? O sea, en física ya se dieron cuenta, en biofísica, los números solos no significan nada. 365 equivale al 0,876 acá, pero está en distintas unidades. Ambos son la constante de conductividad del cobre. ¿Sí? Hay que poner las unidades. Bueno, ¿qué pasa y por qué traje este pasaje de unidades? En el ejercicio 13 de la guía, que seguramente, bueno, lo hacemos hoy, ¿no? Pero lo van a ver la próxima, para el jueves ya lo van a tener visto. ¿Qué longitud, dice, qué longitud debe tener una barra cilíndrica de cobre de sección 15 centímetros cuadrados que se encuentra en contacto con el extremo, por un extremo con una fuente a 100 grados, por el otro con una fuente a 20, para que el flujo de calor en ella, en estado estacionario, sea 300 watts? Tengo que hablar del estado estacionario ahora. O sea, te dan la potencia, te dan las dos temperaturas, te dan el área, te preguntan la longitud. Y el dato que dice acá es la constante 0,92 calorías sobre centímetros Celsius. ¿Sí? Celsius o Kelvin acá da lo mismo porque es un cambio por segundo. Pero fíjense que no da los 0,876 que nos dio recién. ¿Se entiende? Lo que quiero decirles es que quizás se usó otra equivalencia para el joule, andás a ver, pero, o se usó un cobre con impurezas, no sé, pero este número no les va a coincidir si hacen el pasaje. Quería decir eso nada más. ¿Está bien? Usémoslo, no hay problema, pero sepamos que no les va a coincidir con este. ¿Está bien? Hay un tema de pasaje de unidades ahí. Está cerquita, pero bueno, no es igual. Bien, hagámoslo. ¿Sí? Yo hice el pasaje de 0,92, que es un poco más que esto, y me dio 385 watts sobre Kelvin metro, no 365. ¿Sí? Comento nada más. Perfecto. Fuente a 100, fuente a 20. ¿Qué es una fuente? ¿Cómo era? Algo que Ay, se me fue. transmitía Lo calor que sin intercambia calor. cambiar su temperatura. Sin cambiar su temperatura, sí. Ese algo yo lo llamo sistema. Un sistema, ¿sí?, que intercambia calor sin cambiar la temperatura. Ahí está. Bien. Ah, no lo hice. Yo, mira que lo revisé ayer las diapositivas. Bien. Estaba seguro que lo había hecho. Lo van a hacer ustedes entonces, este problema. Está bien. Tenemos todo, lo que hay que despejar es L en la expresión de la ley de Fourier. Disculpen. No sé por qué. Bueno. Cambio acá. ¿Qué es esto? Perfectamente, una mesa. Bien. ¿Qué es eso? Una Una mano. mano. Perfectamente, una mano. ¿Por qué al tocar las patas de metal de la mesa se siente frío y al tocar la tabla de madera no? Si están a la misma temperatura, digamos, ¿no? ¿La madera no es aislante? La madera es peor conductor que el metal. Exacto. Exacto. Está bien, entonces, supone que llegas a la habitación, la tenés a 20 grados la mesa, porque estaba la habitación a 20 grados hace mucho tiempo, y llegó al equilibrio térmico, ¿no? La madera, el metal, con el aire, todo a 20 grados. Vos venís con tus 35 grados en la piel, y entonces tocas. Pasaría el calor de tu cuerpo a la mesa, porque está a más temperatura. Siendo la madera peor conductora, dificulta el pasaje del calor. Pasa menos calor por segundo, la potencia es menor.
porque el K de la madera es menor. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Sí? A veces a mí me ha pasado que cuando toco algo, como me dio una corriente eléctrica, ¿puede ser? Bueno, sí puede ser, pero sin que esté conectado. Estás hablando de... Sí, 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 en una mesa común y corriente. Puede pasar, pero no tiene nada que ver con el calor, ¿no? Ah, Un posible motivo es la carga que el cuerpo cargado. A veces cuando caminamos, la suela frota con el piso y nos carga eléctricamente, electrostáticamente, ¿no? No con electricidad de movimiento, sino con cargas eléctricas en reposo. Y cuando tocas algo, pero tiene que ser metálico, salta una chispa o te descarga de alguna manera. ¿Puede llegar a ser eso lo que decís? sí, sí, puede ser. Eso hace mucho, qué sé yo, tocaba algo y como que me dio pero poquito, una corriente eléctrica poquita. Poquito. Yo creo que es el rozamiento de los zapatos con el piso. Lo resolví, eso, bueno, no es de calor, repito, ¿no? Como la colita rutera de los camiones, ¿no? Exactamente. Eso se resuelve en los coches, en los camiones, con una colita rutero. Es una goma con metal incrustado que toca en el piso, en la ruta. Entonces lo descarga del roce, todos los roces que puede tener lo descarga a tierra, a la ruta. Una vez me dijo lo mismo que me dijiste vos, Javier. Yo trabajaba arreglando ascensores y me llamaron, estaba en un edificio, en el edificio Cóndor, en el año 88, hace mucho. Y me llamaron del quinto piso, el mozo de ahí, que ahí es donde estaba el jefe del estado del edificio, me dijo que el botón del ascensor le pateaba. Y yo, medio enojado el tipo, porque se supone que no tiene que patear el botón del ascensor. Pero lo revisé y estaba todo conectado a tierra, estaba perfecto ese ascensor. Y dije, no, esto está bien. Y no está bien, me patea. Mirá, y salta la chispa. Y le digo, a ver, tenía unos zapatos muy de plástico abajo, una suela muy plástica, no era de goma. Y era la alfombra también, el piso. Y le digo, a ver, camina un poquito, toca. Y era eso. Era que el roce con la alfombra lo cargaba a él mismo. Se cargaban los zapatos y lo cargaba él por inducción. En una oficina que trabajé que era tipo todo, los box y todo eran todos de alfombra. O sea, básicamente las paredes de tu escritorio eran de alfombra, el piso era de alfombra. Cada vez que te levantabas de la silla y el picaporte te pegaba una patada horrible. Claro, no, no se puede trabajar así. No se podía escapar de eso. Bueno, estimo que habrá sido algo así, Javier. ¿Sí? Sí, Bueno, sí, perfecto, está gracias. bien. En este caso estoy hablando de que se entendió lo que dije antes. ¿Se acuerdan? Al ser la madera de un K menor, de una conductividad menor, dificulta que el calor pase del cuerpo a la madera y no hacia el metal. ¿Sí? Claro, o sea, cuanto más alto es el CAP, más la sensación que vamos a sentir es más frío nosotros, ¿correcto? Sentimos más frío porque perdemos calor en Porque menos perdemos tiempo. el calor nuestro, claro. Exactamente. ¿Sí? No es que esté frío el metal respecto de la madera, es que nosotros tenemos una pérdida de calor más importante al tocar el metal. ¿Sí? Si bien el metal y la madera están a igual temperatura, el metal conduce mejor el calor de nuestra piel hacia la mesa. Ahora, tengo una pregunta. El tema, por ejemplo, porque lo has hablado en la clase anterior con respecto al tema de la transpiración, que el líquido al evaporarse nos quita el calor excesivo del cuerpo. Sí. Y pasa en algunos lugares donde las temperaturas son mayores y por más que uno transpire, se agobia igual. Porque sería como que la mesa ya tuviera 35 grados o más. Si uno la toca, por más que tenga un caldo, la temperatura no lo vamos a sentir frío porque la temperatura que tiene ya es alta. No podés, Es mayor que la nuestra, tal vez. ¿Correcto? En ese correcto, sí, caso, sí. no se experimenta la pérdida de calor que tiene uno, digamos. No experimentás por radiación, ni por conducción, ni tocando, ¿no? Pero por radiación, sobre todo, perdemos calor también. Ajá. O sea, del cuerpo, si está a más temperatura que el entorno, irradia en forma neta, digamos, irradia y absorbe, todo irradia y absorbe. Pero en forma neta, perdés energía por radiación si tenés más temperatura que el entorno. En ese caso no estaría funcionando este mecanismo para Okay. enfriarse. Sí. Sí, funciona a pleno la transpiración. Sí. Bien. Bueno, está todo lo que dije hoy hasta acá.
Ya lo estuvimos hablando. Esto es lo de antes. ¿Qué es una fuente térmica? Lo puse medio tarde. Es un sistema, repito, que intercambia calor sin variar su temperatura. Yo acá puse dos motivos por los que puede suceder esto. En el caso de una hornalla, porque tiene una reposición constante de energía, o una estufa, una lámpara prendida, entrega calor, pero a su vez repone la energía en forma química y la transforma en calor, ¿sí? Por eso no disminuye su temperatura. Y en el caso del mar, ¿sí? Porque tiene mucha masa, o sea que esta chica tenga los pies en el mar, por más que su temperatura sea de 35 grados y el mar de 15, y bueno, no le va a aumentar la temperatura porque tiene mucha masa el mar. ¿Ah? Funciona como fuente térmica de baja temperatura respecto del cuerpo. Este dibujito lo hice yo. Bueno, vamos a... Cada vez más elaborado, profe. Sí, porque... No, vos sabés que hace poco hice un libro. Escribí un libro y esta es parte del libro, el dibujito. Estoy contento con eso. ¿Un libro de física? No. De libro. Libro, una historia. Mi primer libro. A ver. Evolución de la temperatura de una varilla colocada entre dos fuentes térmicas. Esto se refiere a lo que decía en el enunciado del problema 13 cuando llega al estado estacionario, ¿sí? El estado estacionario ya lo vimos en Bernoulli, que era donde cada lugar, cada corte del caño tenía su propia velocidad para el líquido. ¿Se acuerdan de eso? Toda gota que pasaba por determinado lugar tenía una velocidad determinada. En otro podía tener otra. Si cuando ya no cambia, en este caso, estado estacionario para la temperatura en cada lugar de esta varilla. Al principio saco la varilla del cajón y tengo a 20 grados. Listo. ¿Sí? Le pongo una fuente a 100 y una fuente a 0 en los extremos. Ahí van. ¿Sí? En régimen estacionario se cumple que todo el calor entrante en el mismo tiempo es igual al calor saliente. ¿Sí? O sea, entran 100 calorías por acá, salen 100 calorías por el otro lado. Cuando todavía no llegó al régimen estacionario, no, porque vos podés tener una entrada de calor, pero todavía no llegó a salir. Entonces, no es, hasta que se acomoda un poquito, no se cumple esto, ¿no? De la igualdad de potencias. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Vieron el cambio? ¿Chan? Acá 40, acá 30, acá en la otra punta 10. Siguen los cambios. Acá 50, 40, 30, acá 0. Acá 60. Se empiezan a acomodar las temperaturas. ¿Sí? Esto es al principio. 70, 60, 50, 40, 30, 0, 10. Bueno, de a poquito, ¿sí? Va llegando a esto. Chan. El extremo que toca la fuente está a la temperatura de la fuente, acá también. Y tenemos un gradiente de temperaturas que serán 10 grados cada tantos centímetros. Por ejemplo. Cuando llegamos a esta situación, estamos en el régimen estacionario. Y en esta situación es cuando empieza a valer la ley de Fourier, que vale para el régimen estacionario. ¿Sí? ¿Sería como el equilibrio? Sería una especie de equilibrio, sí. Sí. Sí, depende de lo que uno considere equilibrio, pero hay equilibrios dinámicos, equilibrios estáticos, ¿no? El calor pasa, en ese sentido no está en equilibrio. Claro, pero por ejemplo, yo agarro una barra de metal que está fría y llega un momento que yo ya no la siento fría. Bueno, no, ahí llegaste al equilibrio térmico. Esto no está en equilibrio térmico, solamente a los extremos con las fuentes, ¿no? Esto está a 100, esto está a 100, esto está a 0 y esto está a 0. Lo que vos me estás hablando es que la temperatura de la mano y la temperatura de la varilla son iguales porque llegó al equilibrio térmico, como los problemas de la vez pasada de calorimetría, que buscábamos la temperatura final. Claro, pero está interesante esto de saber de que es imposible que haya un equilibrio térmico porque los dos extremos son fuentes, ¿correcto? Son fuentes, exactamente. Al ser fuentes no van a cambiar su temperatura, entonces no puede estar nunca en equilibrio, ¿correcto? Exacto, nunca va a estar en equilibrio térmico, exacto. Entendí que la palabra equilibrio Nahuel la dijo como una cuestión de, bueno, esto no cambia más, pero no, por eso depende del significado que le das a la palabra equilibrio.
La palabra apropiada acá es régimen estacionario. Hay un régimen porque hay un movimiento, ¿no? Una circulación que va a ser siempre la misma, gracias al gradiente de temperaturas que ya quedó fijo. ¿Se entendió, Nahuel, la idea? Sí, sí, perfecto. Gracias. Bueno, en régimen estacionario vale la ley de Fourier. Igual todos los problemas van a decir régimen estacionario, no se preocupen, no va a haber cosas distintas. Solamente quería decir qué significa cuando aparece esa frase. ¿Está? Es un valor fijo el delta t sobre L, ¿sí? El delta t sobre L o el delta t sobre delta X, como le quieran llamar. Bueno, acá hay un problemita. Este es un problemita de parcial. Dice, dos barras A y B de igual sección. Perdón, me interrumpo. Este problemita viene después del 13. El 13 es algo elemental donde hay una sola varilla de cobre. ¿Sí? Este ya es un invento. Este ya tiene dos materiales enganchados, soldados en serie. Están uno a continuación del otro. ¿Está bien? Eso es la versión 2.0 de la ley de Fourier para usar. Dos barras A y B de igual sección se unen por uno de sus extremos. Acá está. Siendo las relaciones entre sus coeficientes de conductividad térmica y entre sus longitudes, la constante de B es 4 veces la de A. La constante de B es 4 veces la de A. Y la longitud de B es la mitad de la de A, 0,5 de A. ¿Está bien? ¿Cuál es mejor conductor hasta ahora con lo que leí? ¿A o B? B. B. B, ¿sí? Perfecto. Al extremo libre de la barra B se lo pone en contacto con una fuente térmica a 100 grados centígrados. Bueno, acá hubo un error de tipeo, perdón. Acá dice 10, es 100. Y acá dice, va sin el platito, ¿sí? El grado. Al extremo libre de la barra B. Este es 100, no, 100. Este está bien, el platito es lo que sobra acá. De la barra B se lo pone en contacto con una fuente a 100. Al extremo libre de la barra A se lo coloca con una fuente a 10. ¿Sí? Acá también. Es la manía de poner siempre lo más grande a la izquierda y que decrezca para allá. Acá lo puse al revés. Por eso pensé que había un error. En ambas barras poseen los laterales térmicamente aislados, ¿no? La línea roja arriba y abajo es la aislación térmica lateral. Entonces, cuando se alcance el régimen estacionario, la unión de las barras estará a una temperatura de Tx. Y acá está para contestar. Bueno, el problema es ese, encontrar la temperatura de la unión. Sabiendo que acá es 100, acá es 10. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea de tachar algo? ¿Pensar que algo está mal? El 10 y el 100. El 10 y el 100, imposible. Genial. Bien, bien, Natalina. ¿Está bueno? No sé si los taché, creo que no. Creo que El analice. 90 puede ser también. El 90. El ¿Se 90. puede tachar también? Yo no lo tacharía y ahora voy a justificar. Hice mi comentario por eso. ¿Vos por qué pensás que lo tacharías? Y no por el tema del régimen estacionario, pero bueno, nada. Espero a que lo resolvamos entonces. Está bien, listo, listo. Pero Yo lo ¿no que es quiero mejor es... conductor? Porque es mejor conductor, claro. Al ser mejor conductor, ¿qué pasa? El 20 yo lo tacharía, bien, Ludmila. En el punto de unión tendría que haber más temperatura, porque En es el más, punto unión, ¿por qué? o sea, más temperatura que la mitad, ¿no? Bien, En bien. relación al ejemplo anterior, acá la mitad sería 45, pero no creo que sea 45, porque Bien. el mejor conductor tiene la fuente más cerca, digamos. Exacto, es 55 la mitad, de 10 y 110 y 100. Sí, ¿No? 45 grados era la mitad entre los dos. Digamos, hay una 45, diferencia de 90. exacto, ahí está. O sea, 10 más 45. Claro, como estás diciendo perfecto, como el B es mejor conductor, la temperatura de la unión va a estar más bien cerca de la temperatura que tiene B en el otro extremo. Encima está más cerca de este lado. ¿Se entiende eso? Los buenos conductores, como el metal, como los metales, tienen poca diferencia de temperatura entre los extremos. Si no, tomen una cuchara metálica y pongan la parte de la cuchara, tomen la de la otra punta y ponen en agua hirviendo.
van a ver que enseguida se queman. O sea que el otro extremo de la cuchara enseguida va a estar a una temperatura cercana a 100 grados. Si estaba el agua hirviendo a 100 grados. Claro, por eso hay que usar una cuchara de madera. Por eso hay que usar una cuchara de madera. Está bien. O por lo menos así como esta, que es combinada. Madera de este lado, metal de este lado. ¿Está bien? Eso como algo para acordarse. Digo, los metales tienen poca diferencia de temperatura entre sus extremos, ¿no? Cuando los sometemos hacia dos fuentes. O a una fuente sola, digamos, ya pasa la temperatura a la otra. Entonces, estoy pensando el metal, si le pones las dos fuentes de distinta temperatura, es como lo que se llama en electricidad un cortocircuito, ¿no? Estás uniendo con un buen conductor las dos fuentes. Va a haber mucho pasaje de calor y ahí es como que la fuente puede caer, ¿no? Puede colapsar. Bien, vamos a hacer el problema. El calor fluye en el sentido de la flecha, bien, de mayor temperatura a menor temperatura. No se va por los costados. En el mismo tiempo pasa el mismo calor. Entonces, si en un segundo pasan 100 calorías, acá en un segundo salen 100 calorías, ¿no? Si entran 100, salen 100 en el mismo tiempo. Esto quiere decir que puedo igualar, ¿sí?, el Q sobre T de las dos varillas. Las potencias de las dos varillas. Esto, en términos de fluidos, significa estar en serie, igual el caudal del caño grueso con el caudal del caño fino. Para que tengan, ¿sí?, una idea de lo que estoy hablando. Nada más que acá la Q es el numerador, en el caso del caudal, en el volumen. Era volumen sobre tiempo, acá es calor sobre tiempo. Están en serie. Entonces, ¿cierra esto? ¿Lo entienden? K por A por delta T sobre L. K por A por delta T sobre L. ¿Algo hace ruido acá? ¿Chan? ¿Algo hace ruido acá? No estaría entendiendo las unidades yo, profe. ¿Me podría explicar? La única unidad que puse fue grado centígrado. Lo demás son subíndices, digamos. La conductividad de la varilla A. El área de la varilla A. La longitud de la varilla A. Y acá lo mismo con la B. Y acá la temperatura incógnita le llamé TX. ¿No sería que la K de B valía más que la K de A? Claro. Hasta ahora, eso es lo que voy a hacer en el paso siguiente. Hasta ahora los pongo con su propio nombre, ¿sí? Lo que quería aclarar de entrada, por eso dije si algo les hace ruido, es que las restas de temperatura están al revés. Okay. Acá dice 10 menos TX y acá dice TX menos 100. Y es a propósito. Como el calor fluye hacia la izquierda, en este caso, en este problema, temperatura final menos temperatura inicial es 10 menos TX para el A. Por eso está en este orden. En cambio, para el B, lo final es TX y lo inicial es 100. Entonces, si hago en el mismo orden final menos inicial, es TX menos 100. Cuando hacen este tipo de cosas, siempre les va a quedar al revés la resta, el TX minuendo o sustrayendo. ¿Está bien? Quería aclarar eso. No lo pongan las dos del mismo lado porque les va a dar mal. Bueno, ahora van las sustituciones. La constante B es 4 constantes A. La longitud B es la mitad de A. Entonces, acá voy a reemplazar en B. Ven que no puse la constante y no puse la longitud. ¿Sí? 4 constantes de A en vez de constantes de B. Y acá, media longitud de A en vez de longitud de B. ¿Está bien? Eso es lo que me decías, Mauro, ¿no? Sí, era eso. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Empezamos a simplificar como en el resto de la materia. El área, como son dos varillas del misma área, dice el enunciado, se simplifica. El área es esto, ¿no? La sección por donde pasa el calor. La constante A se simplifica, la longitud A se simplifica. Y finalmente tenemos... Esto ensucia menos que la tiza. Yo me imagino tachando, borrando, escribiendo de nuevo en el pizarrón. 10 menos TX, de este lado, 10 grados centígrados menos TX, y de acá
4 dividido 0,5, bueno, es 8. Es como multiplicar por 2, ¿no? Dividir por 0,5. 8 y el paréntesis tx menos 100 quedó escrito. Distribuyo, ¿sí? 8tx menos 8 por 100, que es 800. Bueno, ya está, es matemática lo que queda. Agrupo las tx de un lado. Este 8tx más 1tx da 9tx y 10 más 800 da 810. Y después divido por 9 y da 9 por 9, 81. Da 90 grados. Es la respuesta correcta, 90 grados centígrados. Sí, por eso yo justo 90 no lo quiero descartar. La que estaban para descartar es las temperaturas bajas, como la que había dicho... no me acuerdo quién fue. Etelvina, creo. Bueno. Luzmila, ¿sí? El 20. Bien. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien, ahí está. Ya con que el 10% haya entendido, paso a diapositiva. Otro ejemplo. En este caso están en paralelo. Yo les dije recién las dos caños las dos varillas están en serie. Acá están en paralelo. Es decir, supongamos dos paredes, Leo, ambos de la misma área, ¿sí? En este caso la misma área, la gris y la celeste es la misma. Tiene un espesor acá E, ¿sí? Este espesor reemplaza a la L de longitud, es la longitud que tiene que atravesar el calor, y tienen distinta conductividad. ¿Cómo se calcula el flujo total? Esto es teórico, nada más, no puse un problema acá. Por la placa 1 va a pasar un calor 1 en un cierto tiempo. Tiene su propia ley de Fourier. ¿Sí? 1 sobre delta T, su propia ley de Fourier. Fíjense que acá se llama E, ¿no? La longitud que tiene que atravesar el espesor. Sumo la cantidad de calor que pasa en el mismo tiempo por la placa 2. ¿Está bien? Y el calor total que pasa va a ser el 1 más el 2. La potencia total es la potencia 1 más la potencia 2. Y bueno, si hay un problema se le pondrán los números. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esto puede ser, por ejemplo, en la forma de un enunciado, una ventana que tiene tal sección y tal delta E, tal E, una pared de ladrillos que tiene tal sección y tal espesor, quizás distinto, ¿sí? Y se va E1 y E2 en ese caso. ¿Cuánto calor se va por esa pared, incluyendo ladrillo y ventana? Por ejemplo, podría ser. ¿Sí? Y acá ya tienen una explicación de por qué los ambientes que están rodeados de habitaciones, digamos, ventilan menos, se enfrían menos que las habitaciones que están en contacto con el entorno. Tienen 3 paredes con el entorno a lo mejor y una con el interior de la casa, ¿no? O las aulas mismas, que tienen una pared que da afuera, por ahí en invierno se enfrían más que una que está en el interior. ¿Está? Así se acuerdan cuando están en la universidad, en la facultad de ustedes, de biofísica. Bueno, pasamos a otra cosa. Este problemita que puse acá es de conducción, pero también tiene algunos detalles de calorimetría, de la clase pasada, de cambios de estado, ¿sí? de fusión. Lo leemos. Dentro de un recipiente cerrado de telgopor hay hielo picado a 0 grados centígrados. Hielo picado a 0 grados centígrados. Acuérdense que a 0 grados centígrados, a presión atmosférica normal, es la temperatura en donde el hielo sólido, el agua sólida pasa a ser líquida, ¿no? Es la temperatura de cambio de estado a una atmósfera. Las paredes tienen un espesor de 3 milímetros para este recipiente. Su cara exterior se mantiene a 20 grados. En régimen estacionario se derriten 48 gramos de hielo por hora. Pasa esto. O sea, si vienes de telgopor, no es un aislante perfecto, si no es adiabático. Algo de calor entra. Si quieren calcular, bueno, hay que usar la constante, el área, todo lo que hay que usar. ¿Está bien? Dice que en estas condiciones, en cada hora se funden 48 gramos de hielo. Es muy poquito, para una hora 48 gramos. ¿Hasta ahí vamos con el problema? ¿Cuál es el planteo? 20 grados afuera, 0 grados, 3 milímetros de espesor. Entra calor. De más temperatura a menos temperatura.
Se tiene otro recipiente de las mismas dimensiones, pero con paredes del doble de espesor, de 6 milímetros. ¿Cuánto hielo se va a derretir en una hora en este último recipiente si sus caras exteriores se mantienen a 30 grados centígrados? Se pide calcular entonces, no el Q2 particularmente, sino que una vez que tenés el Q2, si querés calcularlo primero, después decime cuánto hielo se va a derretir. La masa se pide, la respuesta es una masa. Lo que estoy viendo acá es que al calor se le complica más que en el otro caso entrar, porque hay más espesor, el doble de espesor. O sea, en ese sentido tardaría el doble. Pero, por otra parte, hay 1,5 veces más temperatura. ¿Está bien? Entonces, ¿qué influye más, la complicación o la facilidad? ¿Qué gana para que pase el calor? Yo diría la complicación. La complicación gana, perfecto. Porque es el doble. Este es 1,5 veces. Perfecto, Mauro. ¿Sí? O sea que en una hora se va a fundir menos. ¿Se entiende? Porque se le complica al calor pasar, entrar. Bien, ahí están las múltiple choice. Pensando que es menos, va a ser menos de 48. 48 no. 96 tampoco. ¿Está bien? O 36, o 24, o 9, o 18. Bien, pensar eso primero. ¿Yo qué hice? Yo hice bastante lío con esto. Pero bueno, vamos a ver. En el segundo caso cambian las diferencias de temperatura y el espesor. Ahí está el dibujito que estaba atrás. ¿Sí? Para el caso 1, la ley de Fourier se aplicaría así. ¿Sí? Ven que puse la temperatura mayor menos la menor para no poner el negativo adelante. ¿Sí? Calor sobre una hora es igual a constante por área. El área es la misma, recuerden. ¿Sí? Eran idénticas dimensiones. Bien. Sí, bueno, listo. 20 menos 0 sobre 3 milímetros. Para el recipiente 2 tenemos otro calor, ¿sí? Otro cambio de temperatura, otra diferencia de temperatura y otro espesor, pero tenemos la misma constante y la misma área. No desesperen si no aparecen los datos, se van a simplificar porque usamos las dos ecuaciones combinadas. ¿Sí? Acá hice la cuenta, 20 sobre 3 me da 6,6. Este sería el gradiente de temperatura. Y acá 30 sobre 6 da 5. ¿Sí? Estos son los gradientes. Esta diferencia entre los gradientes nos permite distinguir, ya lo habíamos distinguido antes, que Q2 va a ser menor que Q1. Sí, lo habíamos hecho pensando, sin haberlo escrito. ¿Y ahora qué hacemos? Lo que hice yo fue pasar dividiendo el gradiente, ¿sí? Pasar esta hora del otro lado, es decir, dejar a la derecha del igual todo lo que coincide en las dos expresiones, la constante, el área y la hora. ¿Está bien? La constante, el área y la hora. Para decir, bueno, si lo de la derecha, los términos de la derecha, los miembros de la derecha son iguales entre sí, los de la izquierda también son iguales entre sí. Entonces igualo Q1 sobre 6,6 con Q2 sobre 5. Debe haber otras maneras de hacerlo. No desesperen. ¿Sí? Ahí está. Eso es lo que hice. Ahora, ¿cómo sabemos Q2 si no conocemos Q1? Pregunto. Lo único que sabíamos es que acá se funden 48 gramos de hielo en cada hora. Perfectamente. Conocemos Q1 porque nos acordamos que el calor latente de fusión es 80 calorías por cada gramo y lo multiplicamos por la masa. M por L era, en la clase anterior al cataclismo, el calor para el cambio de estado. El cálculo del calor para el Sí, yo cambio iba de a estado. preguntar de dónde salía eso. Está bien. Está grabado. Está grabado Acá en la lo clase. tengo, más 80. Sí, Que era del o si agua. no, lo leen. Para el agua, esto es hielo, claro. Bien. Tienen los libros, los PDF teóricos también disponibles.
¿Está bien? Profe, Entonces, No, es que sí, lo tengo en los apuntes, el tema es que lo borré de mi cerebro, evidentemente. sí. ¿Qué pasa? Pasa el eso. 80F es del... ¿De qué sería? 80 calorías para fundir 1 gramo de agua. Es el calor latente de fusión del hielo. No sé si leíste algo o viste el video o estuviste en la clase de calorimetría del lunes pasado. No. Bueno, apareció ahí, apareció en esa clase. Bien. ¿Está bien? O sea, el hielo necesita recibir 80 calorías para fundir 1 gramo. Básicamente es esa cosa. Y si lo multiplicas por la cantidad de gramos, tenés cuánto calor necesitas para fundir todos los 48 gramos. Okay. Una regla de 3 que se armaría. ¿También está en lo que es la teoría esto? Está en el libro teórico, sí, en el PDF teórico está. Sí, Perfecto. sí. Listo, gracias. Está bien. Bueno, de acá, entonces, yo dije que el calor es masa M por L en los dos casos, y como la pregunta es la masa, la averiguo así. Acá se simplifica el 80 también. Bueno, ¿está? El 80 se simplifica, las unidades se simplifican. ¿Sí? Esto se va con esto. Calorías sobre gramo se va con calorías sobre gramo y queda, ¿no? Este gramo sola se salva. ¿Está bien? 36 era una de las opciones. El 5 pasa multiplicando y queda 5 por 48 sobre 6,6. Que es periódico este 6,6. Yo lo puse con un solo decimal. ¿Les gustó? A mí también. Divino. Bien. Hermoso como siempre. Ahí está. Bueno, ¿se acuerdan que daba de 48 no, 96 no, pero el 36 ya era el primero de los menores, ¿no? Era esta la respuesta. En 1 hora. La masa fundida son 48 gramos, la masa fundida son 36 gramos para este otro caso. Menor como habíamos previsto. Si quisiéramos saber cuánto hielo se funde en cada caso, bueno, es lo que... no, ¿cuánto hielo se funde en cada caso? No, puse mal. ¿Cuánto calor intercambia en cada caso, no? El calor en el caso 1 es esto y en el caso 2 es esto. M por L. Esta es la expresión matemática que te dije antes. Ay, se me fue el nombre. Bueno, no me acuerdo. ¿Quién fue? No me acuerdo. Convección. Hasta ahí, conducción. Toda mi propuesta de conducción. Hagan muchos ejercicios, ¿sí? Pero pasa por ahí, por la ley de Fourier usada en serie o en paralelo o para una sola varilla. En la guía en paralelo no hay, está todo en serie lo que hay. Y hay mucho interesante de múltiple choice. Cuando el medio se mueve, se trata de convección, ¿sí? Lo comenté hoy. Se da solamente en fluidos que se tienen que trasladar, ¿sí? La parte de alta temperatura sube. Lo interesante acá es que hay desplazamiento de materia, que no solo el calor se propaga, se va para otro lado, sino que la materia también, el fluido, se va para otro lado. Sí, ocurre solo en fluidos. Acá hay un ejemplo de los vientos en la atmósfera. Este dibujo es un recorte del libro teórico de la cátedra, ¿sí? ¿Qué es lo que está queriendo decir esto? De día, la arena en las zonas costeras, o en la costa, digamos, levanta más temperatura que el agua porque tiene un calor específico menor, ¿sí? Tiene más temperatura la arena que el agua. Entonces, por convección, el aire sube, deja un espacio a llenar, que es llenado por el aire que está frío sobre el mar. ¿Está bien? El aire caliente sube, ¿dónde va a ir? Al lugar que está acá, bueno, arriba, se enfría arriba, baja de nuevo, y así completa un ciclo, ¿sí? Viniendo viento del mar hacia la playa. Lo conocemos todos si fuimos a una zona costera. ¿Se entiende? El viento de día viene del mar. De noche pasa al revés. El agua que estuvo acumulando calor durante todo el día, ¿sí? Tiene más temperatura que la arena que bajó su temperatura en la noche. Por lo tanto, sube el aire caliente a más temperatura, no digo que esté caliente, pero a más temperatura que la arena, sube y es reemplazado por el aire que viene de la arena y se forma la corriente convectiva al revés, ¿sí? Entonces el viento viene desde la arena, desde la playa, hacia el mar.
¿Es la misma Por- forma por convección que funcionan los autoclaves que son a vapor? No los conozco, los Porque autoclaves. tengo, o sea, me suena mucho que era por convección, pero no, estoy tratando de pensar dónde está la convección en todo eso. O sea, sé que tienen vapor, entonces supongo que podría haber convección porque es fluido, Eh, pero, o sea, el vapor mm, es un fluido o no. no, sí, pero el autoclave es para calentar mucho, digamos, para eliminar microorganismos por temperatura, Claro, es para esterilizar. para esterilizar, ahí está la palabra. Claro, Eh, porque dice circula por convección forzada, la pero me convección, parece que no es lo mismo. no, la que es forzada es con un ventilador. Te mueve el aire o el vapor con un ventilador. Si no estuviera el ventilador, no habría convección. Ah, ok. ¿Sí? Si en los lugares muy calurosos hay convección forzada. Sí, sí, sí. Bueno, esto pasa, se ve con el agua de alguna manera medio difícil, pero se puede ver en las ollas, con algo de suerte antes de que hierva el agua. Se empieza a ver un movimiento así medio convectivo. Acá está dibujada la olla. ¿Sí? Y en una estufa, bueno, pasa lo mismo. Todos sabemos que si cambiamos una lamparita en verano, en el techo hace más calor que abajo. Hay más temperatura. Sobre todo en los techos altos, ¿no? Y que las estufas se ponen abajo porque el calor sube. Si se pone la estufa arriba, calienta el techo nada más. ¿No? El calor no baja. Está bien. Y el aire acondicionado que da frío, hay que ponerlo arriba para que el frío baje. ¿No? El aire frío baja y el calor sube. Bueno. Hay lugares, conozco un lugar donde me fui a vacunar que las estufas las tenían acá arriba. Pero era para que la gente no se queme. Pero bueno. Pero el efecto no es el mismo si la subís o sí. No, rinde mucho menos. Te calienta la zona de arriba, el calor no te va a bajar. Salvo Claro, esté es lleno de que, aire. va, al menos siempre te dicen el calor sube, entonces, tipo, si vos le pones arriba el calor, no tiene mucho sentido. No tiene sentido. No. Sí, es así, Juan. Es así. Bien. Ahí está el dibujito de Marcelo. Este no está en el libro. El calor subiendo por convección. Sí, si ponen la mano abajo de la estufa no está tan caliente como arriba, lógico. Sí, hay algo de calor por radiación, no digo que no haya, pero bueno. El fluido sube, esta imagen sube por eso, ¿no? El fluido aumenta su temperatura, entonces disminuye su densidad y sube, como estas letras rojas. Bien, no tenemos una fórmula acá, ¿sí? Es decir, esto, si hay alguna cuestión de algún ejercicio, va a ser conceptual, nada más. ¿Está? El calor es transportado por la materia, pobre. El rengloncito ese. Así que lo que les quiero mostrar acá solamente son un par de cosas experimentales. Así que en este momento voy a cambiar de cámara. A ver si y con mucha suerte que me salga, espero. Configuración, video, Logitech. Listo. Pueden fijar ustedes mismos ¿no? Sí, ya lo sé. Esta imagen. ¿Qué hago primero? A ver, esto lo saco de acá. Tienen vamos a probar con esto. A ver, ahí hay no sé si alguien ya lo vio en el video que está en la página de YouTube, pero esta es una tapita de yogurísimo. ¿Sí? Está cortada en 4 y hecha como paletas, como aletitas. Esta es una vela, ¿sí? Que la sujeto a la mesa con un broche, para que quede paradito. Y acá le puse un palito de brochet. ¿Está bien? Atado enganchado con esta cinta que está ahí a la vista. Entonces, ahí lo dejo ahí. Y el aire caliente sube, ¿no? Entonces, si yo prendo la vela, va a haber aire caliente que sube. Marcelo, ten cuidado acá. Espera que acomodo esto. Claro.
Entonces lo voy a acomodar ahí. ¡Ay! Estaba torcido y el calor subía por otro lado, por eso lo quise acomodar. No te quemes, no quemes la casa. No quemes la casa, mi gran preocupación Que no es, falle como el de la botella, profe. Que esté peor. como dijo mi Justo, hija, justo iba a decir eso. le dije a mi hija Acá que ya iba a hacer experimento. acá ya estamos con el fuego, profe. Tenga cuidado. Su hija está con el extintor ahí de fondo. No, es agua que voy a usar para otra cosa. Está medio como que se traba. No sé, lo se traba es una vergüenza. Ahí va. Ahí empezó a girar muy lento. Gira. Ahí va. Ahí va. ¿Sí? El aire quiere pasar por la chapita y como están en diagonal, se traba mucho. Pruébenlo en su casa ustedes. Por ahí con un Ahí va. papel aluminio más No, lo que pasa es que está muy... grueso. Ya está muy marcado el agujerito, lo usé muchas veces y acá queda muy marcado. Pero Igual se entiende lo que quiere. se entiende, Igual se aprecia. es muy triste cuando me dicen igual se entiende, ¿eh? Les quiero decir. Pero bueno. Si no lo prueban en su casa con una chapita de esta, que es de una lata de duraznos, o de tomate también puede ser, y en una hornalla. Si ponen esta lata, en una hornalla, con un clavo, lo sujetan con una pinza, esto gira las chapas, ¿no? Bien. Quiero decir, la convección en fluidos más o menos funciona. Ahora, lo otro que quiero mostrar es en líquidos. Este recipiente es un frasquito que le pegué dos jeringas, una de arriba y una de abajo, cortadas en la punta, cortadas los extremos finitos. Está muy sucio ya. Y en este recipiente hay color porque le puse colorante de repostería, que es este que está acá, ¿no? Tiene un poquito todavía. Tengo que calentar el agua, me voy a olvidar. Acá le voy a poner agua caliente. Sí, el recipiente va a tener... El agua coloreada va a ser el agua caliente. Y acá... Ahí se está escuchando la pava eléctrica. Y acá hay agua de la canilla. ¿Sí? La idea es cerrar esto con agua caliente, sin quemarme, y tirarlo acá adentro. ¿Está bien? Tirarlo adentro de este recipiente. De manera que se vaya al fondo, porque el vidrio pesa, y desde el fondo ver cómo sale el agua caliente, a ver si sale. Ahora espero que hierva el agua y lo hacemos en unos minutitos. ¿Y por qué tendrá dos jeringas? Porque por la de arriba va a salir el agua caliente y por la de abajo va a entrar el agua fría. Y así se va a quedar siempre lleno el frasco. Esta pava eléctrica está en uno de los videos que hice también en electricidad, creo que está. En los videos de electricidad. Bueno. Es una pava famosa. Es la pava más famosa que tengo. Sí. Sí, hay una forma de calcular el tiempo que tarda en hervir el agua de acuerdo, si sabes la potencia de la pava. Ay, no estoy mirando lo que escribo. ¿Esto lo hacías en las... Sí, obvio, en las presenciales también. Sí. Calentaba agua y le tiraba agua en la cabeza a los estudiantes con el experimento de la botella. Nunca me pasó lo de que se abra la botella. ¿Vos sabés? Ustedes no me van a creer, pero no me pasó. Bueno. Es un chiste, profe. ¿Eh? Es un chiste. Es un chiste, sí. No, nunca lo hice. Con estudiantes no. Me mostró mi hija una foto en su teléfono de un compañero que ella tiene en la facultad ahora, en ambientales, que estuvo conmigo en el CBC. Dice, tu papá, yo lo tuve a tu papá, te dijo. Y en la foto era el pizarrón con un aparato, un circuito que yo había puesto y decía
como subtítulo de la foto, cosas que pasan en biofísica. Yo me reía, me acordaba de eso. Bueno, ahí va, lo tiro. Miren cómo por convección sube el agua caliente. Y a su vez, lo que decía, entra... Eso no agua sería por fría. desplazamiento, o sea, porque el agua fría va desplazando el agua caliente de adentro del frasco. Claro, sí, el agua caliente, el agua fría se va al fondo del frasco. Y bueno, las dos cosas juntas, ¿no? Claro, en Y el agua simultáneo. caliente. Pasa lo mismo, la diferencia de colores que se ve en el frasco también se ve en el frasco grande, ¿no? Abajo acá queda el agua más fría sin color y acá no sé si se nota tanto, pero acá sí se nota mucho. Acá está el agua caliente. ¿Sí? Este es más evidente que el del molinete ese que no funciona tanto. Bueno, eso quería mostrarles como ejemplo de convección. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Listo? Vamos a... Cambio la cámara y seguimos con radiación. ¿Qué pasó? Ay, para que no veo... Espectacular. Sí, gracias, Uriel. Sí, a mí también me gusta mucho esto. Configuración. Video. Ahí está. Bueno. Acá tiene que haber una diapositiva. Ahí está. ¿La están viendo la diapositiva? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. Radiación. Es una forma de transmitir el calor en la cual no es necesaria la presencia de un medio material. ¿Qué significa esto? Que no sea necesaria la presencia de un medio material. Que no se necesita justamente como una estufa, por así decirse, sino que radiación emitida por el sol. No. Que Sí, no depende de la masa. No, el medio material es el medio ambiente, el medio en el cual se mueve el calor, la energía. Claro, de hecho nos llega el calor del sol a través del espacio vacío, ¿no? El espacio vacío, eso quiero decir. Que no sea necesaria la presencia de un medio material, quiere decir que puede haber vacío, que puede no haber materia y el calor trasladarse igual. Hasta ahora, en la convección necesitamos de la materia que se nos va, ¿no? Es la misma materia, el fluido. En la conducción necesitábamos que haya materia. Era por la agitación molecular. ¿Se entiende? La transmisión de la energía. Acá no. Acá no hace falta que haya un medio material. Cuando hablo de medio, hablo del ambiente. ¿Sí? De lo que hay como soporte para que se traslade la energía. No hace falta acá el soporte. Bien. Bueno, la radiación es un tema muy amplio que no lo vamos a ver nosotros. O sea, esta es la única partecita de una clase donde vemos radiación. No vamos a ver radiación en total. Pero entendamos que son ondas electromagnéticas. Las ondas se caracterizan por tener cierta frecuencia, cierta velocidad y cierta longitud de onda. La velocidad de las ondas electromagnéticas es la velocidad de la luz, ¿no? Conocida desde la teoría de la relatividad, 300.000 kilómetros por segundo en el vacío o en el aire, aproximadamente, muy cerquita de ese número. Pero después, esa es la misma para todos los tipos de ondas en el vacío, electromagnéticas. Pero, ¿cómo distinguimos a una onda de otra? La onda de calor, de la onda de rayos X, de la onda de luz visible, todas las que figuran acá como ejemplos, por la frecuencia. ¿Sí? Te cambia la frecuencia, eso trae automáticamente un cambio en la longitud de onda. Nosotros de todo esto nos vamos a quedar con la idea del intercambio calórico, ¿está bien? Para cierta frecuencia hablamos de las ondas de calor. Nada más que eso, ¿no? Quería comentar eso sobre qué es el calor en forma de radiación. Es una parte del espectro electromagnético, que son las infrarrojas, ¿no? Las ondas infrarrojas son las de calor. Todos los cuerpos emiten radiación, todos los cuerpos absorben radiación. Depende de la temperatura en que se encuentren, van a emitir más en cierta frecuencia. O sea, puede ser que den luz, pueden ser que den calor,
en forma mayoritaria, ¿no? O pueden ser que emitan rayos X en forma mayoritaria. De hecho, así se distingue la temperatura de las distintas estrellas y cuerpos celestes, evaluando la radiación que llega. Bien. Esto lo estudiaron por separado, ¿sí? Joseph Stefan y Boltzmann, que no me acuerdo el nombre. La ley de Stefan-Boltzmann es la que te indica para determinado cuerpo cuál es la potencia emitida o potencia absorbida. Potencia entendida como energía sobre tiempo, ¿no? En este caso sería calor sobre tiempo. Los numeritos que aparecen acá son... bueno, vamos a poner esto. Si la potencia es absorbida, depende de la temperatura del entorno. Acá la temperatura va en Kelvin y está a la cuarta. Describo la formulita esta. 4 cosas multiplicadas entre sí. La última es la temperatura en Kelvin a la cuarta. Si hablamos de la potencia absorbida, es por la temperatura del entorno en Kelvin. Por ejemplo, si hay 20 grados, 293 a la cuarta. ¿Sí? Por otro lado, la potencia que emito yo, la potencia cedida por el sistema, depende de la temperatura que tiene el sistema, elevada a la cuarta, en Kelvin. Entonces, si quiero pensar en el balance de calor o radiación intercambiada con el entorno, de un sistema con su entorno, tengo que hacer la resta de las dos potencias. Ahí va, bueno, primero apareció esto. E depende del cuerpo, depende sobre todo de la superficie del cuerpo, del color, de la rugosidad, pero está entre 0 y 1. ¿Sí? Ya cuando es 1, puede ser igual a 1, se denomina cuerpo negro. Yo no le puse acá la igualdad. ¿Sí? Anótense, si E es igual a 1, hablamos de un cuerpo negro. Es el máximo valor que puede multiplicar acá. Es decir, el cuerpo negro es el que más absorbe o más emite. ¿Sí? La constante, bueno, es una constante, de sigma, que es muy fácil de acordarse, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? 5,67 por 10 a la menos 8, en las unidades del sistema internacional. Watt sobre metro cuadrado Kelvin cuarto. El E no tiene unidad, es un numerito solo, sin unidades, que se les va a dar en los ejercicios. Y esto es lo que decía antes. La potencia neta intercambiada con el entorno, ustedes dirán, bueno, restala así o restala del otro modo, qué sé yo. Yo lo resto así, ¿para qué? Si el entorno tiene más temperatura que el sistema, esta resta me va a dar positiva y la potencia me va a dar positiva, ¿no? Más por más, por más, por más. Y bueno, si yo recibo porque el entorno está a más temperatura, entiendo que gano energía, y a la ganancia de energía yo la definí positiva, ¿se acuerdan? En la clase anterior. No, cierto que no se acordaban. Bueno, cuando el cuerpo gana energía es positivo la energía y cuando cede es negativa, en nuestra convención. Así que si el entorno está a más temperatura, esta resta da positiva y la potencia es positiva. Es ganancia. Relaja, ¿no? Este fondo de la laguna de Chascomús para estudiar. Hay que ir a estudiar allá. Acá está lo que dije antes que copien. Para un cuerpo negro es igual a 1. Bien. Todo cuerpo con una temperatura mayor a 0 Kelvin, o sea que tiene cierta temperatura, radia energía. Profe, ¿podría volver un cachito? Sí, yo también iba a pedir Un segundo. Perdón. Sí. Se quieren quedar en Chascomús. Y hay algo abajo que no se llega a leer. No sé qué es lo que dice la cantidad total de energía emitida. No, abajo de todo hay un abajo texto son negro. las letras Dice negras. densidad, cantidad total, sí. Donde estaría el patito. Tenés razón. Jamás lo sabremos. Para, esta es la diapositiva 19. Ahí vamos. A ver, ¿qué hacemos con esto? Ahí va. La llevo arriba. La cantidad total de energía, bueno, lo pongo de vuelta normal y lo ven ahí, grandote. ¿Sí? La cantidad total de energía emitida por un cuerpo caliente es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta en la escala Kelvin.
No era nada nuevo, digamos, ¿no? ¿Es por eso el elevado a la cuarta? El elevado a la cuarta, sí. Depende ¿Se le muchísimo debe de a la eso? temperatura. Es eso, sí, si te cambia un poco la temperatura y se te va al diablo la potencia. Sí. Se refiere a eso. Pero acuérdense de pasar a Kelvin, porque acá el palito es que la temperatura va a estar en Celsius. ¿Sí? Y acá, cuando hay que hacer la resta, no se distribuye. Hay que hacer la cuarta de esta y restarle la cuarta de la otra. No hagan la resta de temperaturas y después elevarlo a la cuarta. Si no piden la potencia neta. Hay que ver si piden la neta, la emitida o la absorbida. Bien. Entonces, todo lo que está a más de 0 Kelvin emite energía. ¿Sí? Acá está el espectro, que tiene que ver con la palabra ondas electromagnéticas. Y puedo hacer un breve repaso de lo que dice acá. Acá dice si penetra o no en la atmósfera, o sea, si la atmósfera absorbe o rechaza la frecuencia que esté indicada. ¿Sí? En este caso absorbe, o es transparente o absorbe, ¿no? En este caso lo rechaza y en este caso las rechaza. Hay gran parte de la radiación que la absorbe las capas altas, la ionosfera, ¿no? El ozono. Y gracias a eso no nos morimos por los rayos muy energéticos que vienen en toda esta zona. Los ultravioletas C, los rayos X, los rayos gamma, que viene todo del Sol. Todo esto viene del Sol. ¿Sí? El Sol manda todas las frecuencias. Después dice acá la longitud de onda en metros. Por ejemplo, las ondas de radio tienen 1000 metros aproximadamente de longitud. Las microondas, unos centímetros. Bueno, el infrarrojo ya es del orden de los micrones, ¿no? O de los varios milímetros. Y así vamos bajando la longitud de onda y en este mismo paso hacia la derecha subiendo la frecuencia. Son inversamente proporcionales la frecuencia y la longitud de onda. La frecuencia es cuántas veces oscila el campo electromagnético por segundo. Imagínense 10 a la cuarta para el menor valor, ¿no? En este caso para las ondas de radio, que son los kilohertz o los megahertz que se escuchan cuando te dicen el número de la radio. Por ejemplo, la mega, ¿cuántos megahertz son? 98.3. 98 megahertz, son 98 millones de hertz. Mega es millón. Está bien, 98 por 10 a la sexta. Bueno, estaríamos acá más o menos, en 10 a la sexta. ¿Entiende? Una onda de radio en FM. Las de AM son kilohertz, son 1000 veces menos. Andaría más a la izquierda. Pero bueno, a medida que aumenta la energía de la onda, aumenta la frecuencia. ¿Sí? Ya las frecuencias muy altas son ondas muy energéticas. El ultravioleta empieza en A y termina en C. El protector solar nos cubre el A y B. ¿Sí? El C se supone que no entra a la atmósfera. Bueno, y acá está lo que dije antes, la temperatura de los objetos en los cuales la radiación con esta longitud de onda es más intensa. Es decir, para cada temperatura hay una frecuencia máxima, una potencia mayor de cierta frecuencia emitida. Igual se emite en todas las frecuencias, ¿no? Pero hay una que es la que más se emite, la que con más potencia se emite. No lo vamos a estudiar más esto, o sea, no va a haber ejercicios de esto, solamente es para aclarar de qué se tratan las ondas electromagnéticas. ¿Sí? Y la luz es parte de esto, ¿no? En una zona muy chiquitita del espectro está la luz visible, que son los sensores de nuestros ojos. Para el infrarrojo, que es el calor, los sensores son nuestra piel. Bien. Un cuerpo negro es el mejor emisor de radiación y es el que mejor absorbe la radiación. Bueno, al tener 1 como valor de emisividad, es quien más absorbe y quien más emite. No todos los cuerpos negros son de color negro, ¿sí? No solamente depende del color, pero sí, el color negro tiene un alto valor de emisividad. Por eso los motores de combustión, de los autos o de las motos, se pintan de negro. ¿No? O más, no se pintan, pero son negros, digamos. Profe, Sí. puede ser también por ahí, yo lo relaciono cuando te pones ropa negra, que en verano
Siempre te dicen ponete ropa clara, ¿no? Sí, si no querés recibir mucha radiación, sí, es mejor que refleje la ropa clara y que absorba la negra. Sí. Claro. Es cierto eso. Y los calefones son blancos también. Las heladeras, bueno, además tienen lana de vidrio adentro para hacerlo más adiabático, digamos, ¿no? Un poco adiabático. A ver, vamos a ver un ejemplo de problema de este tema. Dos cubos iguales de metal, separados, que se encuentran a una temperatura uniforme de 900 grados centígrados. Los cubos están a 900 grados centígrados y son dos que están separados. Emiten, entre los dos, una potencia de radiación de 200 watts. Digamos que si son iguales, 100 cada uno. Si se juntan ambos cubos, uniendo una de sus caras, ¿sí? Así emiten 200. Sigma por E por 12. Uy, ¿cuánto? El área. ¿Qué es esto? Miren. ¿Entienden esto? Esta es la ley de Stefan-Boltzmann. Sigma por E por A por T a la cuarta. ¿Pero por qué puse 12A de un cuadrado? ¿Por las 6 caras de cada cuadrado? Exactamente. Porque acá el área, y esto es lo que quería decir, no tiene el mismo significado que en la ley de Stefan-Boltzmann de conducción. En ese caso, el área era el área que atravesaba el calor en el interior de la varilla o el área de la pared entera, ¿no? Que tenía que atravesar el calor. En este caso, el área es la superficie exterior del cuerpo, lo que tiene contacto con el entorno. Y en este caso, cada cubo tiene 6 cuadrados en contacto con el entorno. Como son dos cubos, posee 12 veces el área de un cuadrado de cada cubo. Tiene otro significado el A con respecto a la ley de Fourier. En este caso es lo que se puede pintar, digamos, lo de afuera. ¿Está claro eso? La pregunta ahora es, junto los dos cubos por una cara, ¿y cuál es la nueva potencia? ¿Sí? La potencia de radiación del único cuerpo será la potencia 2. Fíjense que ahora, en contacto con el entorno, hay 10 cuadrados, porque hay dos que quedaron como interiores, ya no están en contacto con el entorno. ¿Sí? Estos dos quedaron como caras interiores, ya no son parte de A. ¿Se entiende la idea? Sí. Esto es muy bueno aplicado a la cocina. Imagínense que esto es una manteca y que tienen que hacer la torta y tenían que usar la manteca blanda. Bueno, una solución para que se ablande, que irradie más energía en forma de, ¿no? Que pierda energía en forma de radiación, es cortarla. Ya, si la cortan acá, aparecen dos caras nuevas. La cortan a lo largo, te aparece otra parte. Te aparece así, cortás, haces cubitos, que lleva poco tiempo, los desparramas y se va a ablandar más rápido que si la dejas toda entera, porque tiene más área en contacto con el entorno. ¿Está bien? ¿Lo van a hacer? Por eso se corta así cuando cocinás, por ejemplo. A ver. O sea, tarda mucho menos cuando cortás, no sé, querés a lo que sea al horno o hervido, lo cortás en cubitos chiquitos, tarda mucho menos. Sí, si es hervido va a ser por conducción más que por radiación, ¿no? O por los dos modos, por los dos modos. Pero tarda menos igual cuando es más chiquito Tarda o eso, menos. porque... Sí, por la radiación que recibe, sí. En ese caso, sí. Estoy pensando... Sí, por conducción también. Tenés menos longitud para atravesar también. Sí. Pero Profe, decime. una pregunta. En la potencia 2 dice que es 10 por área de un cuadrado por área por Ay, temperatura. no, sí, no. Bueno, eso tenés razón. Es la 21. Listo, lo resolví. Gracias. No, pues me mezclé y pensé que había que calcular el otro tipo de área o el área total por el área de un cuadrado. No, era un error de tipeo. Ahí está. Bueno, lo primero que observo es que al juntarlos, la superficie total se reduce y por lo tanto la potencia será menos que 200.
Estos problemas ya lo saben hacer, ¿no? Este mecanismo, digamos, para resolver estos problemas. Sí, obvio, Marcelo. Dividimos miembro a miembro, se simplifica sigma, se simplifica E y se simplifica T cuarta y nos queda 200 sobre P2 es igual a 12 áreas de un cuadrado. Área de un cuadrado se simplifica, queda 12 sobre 10, ¿no? 200 sobre P2 es igual a 12 sobre 10. Todos habíamos pensado eso, sí. ¿Viste? Yo sabía. Ahí está. Lo hice al revés la división. P2 sobre 200 y no 200 sobre P2. Para que quede P2 en el numerador y se pueda despejar fácil. Pero era con 10 caras y con 12 caras el 200. Bueno, se simplifica todo y queda 10 doceavos. Hagan estas cosas. Cuando hay letras que no se conocen sus valores, se simplifican. Entonces, 200 por 10 doceavos es lo mismo que por 5 sextos. Da este número, ¿no? Periódico da, pero bueno, redondea. La potencia 2 es menor porque tengo menos caras en contacto con el entorno. Bueno, este es un tipo de ejercicio, ¿sí? En donde obviamente una sola fórmula, tener la hoja de fórmulas con la formulita de la ley de Stefan-Boltzmann no te sirve, tenés que saber trabajarla con letras. Vamos a ver otro. ¿Sí? Este creo que es el último. Una esfera posee una superficie de 300 centímetros cuadrados. Ya nos dan la superficie acá, en centímetros cuadrados, ¿sí? Antes no. Cuya emisividad es 0,6. Este es el E. Acá está el valor de E. Se comporta como una fuente térmica a 15 grados centígrados. ¿Está bien? O sea, recibe o entrega energía, pero es una fuente. No cambia su temperatura. ¿Se acuerdan lo que era una fuente, no? Ya lo dije muchas veces hoy. Un sistema que entrega o cambia temperatura sin cambiar su temperatura, sería. Calor, la primera es calor, no temperatura. Calor, perdón. Que intercambia calor sin variar su temperatura. Ya. Ahí está la esfera, que está, como les prometí, a 15 grados centígrados. Hay que pasarlos a Kelvin. 288 Kelvin. ¿No? Le sumo 273. Entonces, la potencia calórica neta, que intercambia la esfera por radiación, en un ambiente a 25 grados, bueno, acá está la palabra neta. ¿Está bien? O sea, no tenemos que usar la ley de Fourier con la temperatura de afuera o con la temperatura de adentro. Tenemos que usar la de la resta de temperaturas, la última formulita, porque es la neta. Hay que prestar atención si el problema dice potencia neta, potencia absorbida o potencia emitida. ¿Está bien? Bueno, ahí están las opciones. Ni idea, no se puede anticipar, la verdad que son valores que hay que hacer la cuenta. Pero sí sabemos que son 3 que recibe y 3 que entrega. ¿Qué les parece? El ambiente está a 298 Kelvin. Recibe calor, sería. Recibe calor, ¿sí? Las 3 últimas no corresponden. Bien. Nos dan el dato, bueno, el dato este ya lo había puesto antes, que sigma es 5,68 por 10 a la menos 8. Watt, bueno, no sé, se cambió de formato. En vez del editor de ecuaciones quedó sin editor. Watt sobre metro cuadrado, Kelvin cuarta, disculpen esto. Potencia neta, ¿sí? Con la resta, recibe calor. Está colgado el árbol. Esto también es bueno para lo que decían de la comida, ¿no? Pueden dejar el pollito ahí y va a irradiar, colgado en la cocina. O si no, lo apoyan en la bacha de metal de la... Pobre pollo, la otra vez lo cacheteaban, ahora lo dejan en la bacha. En la bacha va a emitir por radiación, va a pasar calor al metal de la bacha por conducción. Nosotros lo estudiamos así separado, pero funciona todo a la vez. Creo que lo único que me acuerdo de esa clase es lo de sopapear el pollo. Bueno, después repasá todo lo demás. Hubo como una CB en el medio. Sí, ya sé. Creo que están todos los datos acá, ¿no? Para hacer la cuenta. ¿Se anima a hacer la cuenta ahora si tienen la calculadora ahí?
A ver si trae dificultades esta cuenta con potencias cuartas de números grandes. Espero acá unos minutos. Profe, ¿cuánto valía? Sí. 5,67 por 10 a la menos 8. Ah, no, no, perdón, ese es sigma. 0,6, 0,6. Ok. Hola, Milagros, ¿cómo estás? Bien. Se durmió. Cosa. Bueno, si querés después tenés la clase de Laura también. No sé si tenés otra materia, pero... y si no, la grabación de esta misma. La podés ver después. Sí, de transmisión del calor, Milagros. Sí. Bueno, si alguien tiene la cuenta, dígame. 103. Perfecto, Telvina. ¿Sí? Perfecto. Ahí están los números. Ah, el detalle acá fue pasar los centímetros cuadrados a metros cuadrados. ¿Sí? Vos tuviste que hacerlo, ¿no? Telvina, hiciste eso. Porque la constante Sí. tiene un metro cuadrado abajo, así que no se olviden, si les da otra cosa es porque no pasaron los centímetros cuadrados. Bien. Se tachan los metros cuadrados, el Kelvin cuarta se tacha una vez que está la resta hecha, y da 1,03, bueno, 1,027 me había dado a mí. ¿Algún inconveniente con la cuenta? No, a mí también me dio 1,027. Esta clase es la misma, sí, pero no me deschaves así. Está bueno, listo. Algunas cositas le agregué como este dibujo. Milagros. Bueno, ahí va la... Sí, 1,03. No, igual no dijo que era la clase del año pasado, dijo si estaba subida la del año pasado para poder verla si no se atrasaba. Ah, sí está. Ah, yo le puse el acento. Listo. Está bien, sí. Sí, y va a estar subida mañana también esta. Bueno, otro problemita. Un calefactor... yo pensé que era el último. Un calefactor estaba formado por 4 placas de igual superficie que se encuentran a una temperatura T. ¿Sí? Emite energía en forma de radiación con una potencia P. Son desesperantes estos enunciados. Si solo Odio cuando funcionara no tienen número. Sí, es más lindo el anterior que este. Si solo funcionara una de las placas, eran 4, y se quiere mantener la misma potencia, bueno, obviamente necesito más temperatura, ¿se entiende? Cada placa tiene su propio tamaño. Si solo funciona una, tengo que darle más temperatura para que emita la misma potencia. La temperatura de la placa que queda debe ser aproximadamente... ¿No sería 3 bueno, veces más? Si son 4 y anda una, tiene que compensar las otras 3. ese es el palito. Siempre hay No, un palito. porque está... Sí, siempre. Porque la temperatura está a la cuarta y esa potencia te va a jorobar. ¿Entendés? Si no estuviera esa cuarta potencia, sí. Entiendo. Bien. La potencia original era con 4 superficies. Yo puse S de superficie en este caso. ¿Está bien? Sigma por E por 4 superficies de las 4 placas. La potencia nueva es con la temperatura que vamos a averiguar la nueva, pero una sola S, una sola superficie, porque las otras 3 no andan. ¿Está bien? Pero P, no, yo dije la potencia nueva. P nos exigen que sea la misma P, que lo que cambie sea la temperatura. Por eso no le puse nueva a P. ¿Se entiende este planteo de los dos casos, el original y el reducido? Sí. Bueno, entonces lo que voy a hacer es lo de siempre. Voy a igualar, ¿sí? Teniendo en cuenta que hay letras que valen lo mismo. La P vale lo mismo, sigma, E y S valen lo mismo. Mi manera es dividir miembro a miembro, es decir, hago una raya de fracción acá, una raya de fracción acá y pongo la igualdad, ¿no? Esto es válido. Entonces, P sobre P vale 1 y se va todo lo que es igual.
queda solamente las temperaturas a la cuarta y el 4 que sobra acá, que acá abajo nada tiene para simplificar. ¿Sí? Y el puntito quedó sin borrar ahí. Y listo. De ahí se despeja la temperatura nueva. A la cuarta pasa del otro lado por 1. Y después la raíz cuarta, hay que acordarse de hacer raíz cuarta. Estamos muy acostumbrados a hacer raíz cuadrada y en este caso a veces pasamos como raíz cuadrada o usamos en la calculadora la raíz cuadrada. Raíz cuarta de 4t cuadrado. ¿Sí? Bueno, yo lo presento así. Distribuyo la raíz cuarta para que el t cuarta dije cuadrado, ¿no? T cuarta. Se simplifique con la raíz. Y la raíz cuarta de 4 es la misma que la raíz cuadrada de 2, porque de 4 es 2 al cuadrado. O la hacen en la calculadora y les va a dar 1,4. Raíz de 2 es 1,4. 1,41 aproximadamente. ¿Está bien? ¿Me siguieron? ¿Sí? ¿Alguien no me Sí, sigue? profe. ¿Estamos bien? Listo. ¿Este es el último ejemplo? Este es el último ejemplo. Sí. Quería saber si podíamos volver a, no sé si será el anterior, pues justo se me fue el Wi-Fi cuando estaba calculando la temperatura neta y no Sí. pude ver en qué quedó. No sé si podía volver y explicarlo de nuevo, si podría. ¿La potencia neta? ¿Este ejemplo Claro, era? sí, sí, era En ese. realidad fue una cuenta. Les dije que hagan la cuenta cuando planteé la ley de Stefan Boltzmann. La cuenta tiene como dificultad pasar los centímetros cuadrados a metros cuadrados, ¿no? Dividís por 100 y ya tenés 3. Dividís por 100 otra vez y tenés 0,03. La emisividad es 0,6 y la resta de temperaturas a la cuarta. Primero haces la cuarta y después restas, ¿no? Era hacer la cuenta nada más. No tiene mucha explicación. Claro, ¿Me claro. seguís? Pasa que justo me quedé cerca del principio del problema y no sabía hasta dónde Perdón. había llegado. Pero lo leemos el enunciado, ¿crees? No, lo entiendo. Lo entiendo. Genial. Sí, Les sí, dije sí. cuando llegué acá les dije, bueno, hagan la cuenta. Y verificamos la cuenta, nada más. Decime si puedo pasar. Sí, profe, adelante. Listo. Bueno, entonces vamos a la última, que es donde están los ejercicios. Esto está separado, ¿no? Por los de conducción y los de radiación. Ya les dije que de convección no tenemos. Del 12 al 15 y del 16 al 19. ¿Sí? Muy bien. En la anterior, la última que estábamos viendo, ¿podés volver un segundito? Esa, no. No, la del último ejercicio. Bien. Ay, me fui. Estás yendo para atrás. Hice lío, ¿no? La buscamos. Era. La 25, supongo, porque era la anteúltima. No, 25 es la. 24. ¿La de la esfera roja? 24. ¿24? Vale. Ahí está. Ahí va, porque no entendía cómo sacabas las raíces, las distribuídas. Las distribuí. Okay. Y en particular, bueno, no importa tanto, pero porque tienen calculadora y se manejan. Se Pero la manejan raíz esa cuarta de confianza. 4. No, la raíz cuarta de 4 es raíz de 2. Ahora lo muestro un poquito. Sí, igual eso sí lo iba a hacer con la calculadora, supongo. Claro, por eso no tiene mucho sentido. Dale, genial, gracias. Listo. Así que listo, quedamos acá y dejo de grabar.